Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón, al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo, y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo, Efetá, que quiere decir, ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban, y todos estaban asombrados y decían, qué bien lo hace todo, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Qué bien lo hace todo. Reportada curiosamente en el original arameo, la expresión efetá es una clara invitación de Jesús para que el sordomudo se abra a la salvación que se le ofrece y logre así reintegrarse lleno de asombro a su comunidad. Como algo totalmente insólito en su habitual modo de proceder, Jesús prepara aquí a este pagano para su curación, misma que viene acompañada de una serie de inusuales ceremonias. Estas solo podrán ser interpretadas como simbólica anticipación de lo que luego se realizará en la primitiva liturgia bautismal. Cuando le presentaron a aquel sordomudo para que le impusiera las manos, Jesús se lo llevó a un lado, aparte de la gente, le metió los dedos en los oídos y con saliva le tocó la lengua. Luego, mirando al cielo, suspiró y dijo al hombre, Efetá, es decir, ábrete. Esta actitud de cercanía con un ser humano sufriente que había perdido o tal vez nunca había tenido la posibilidad de comunicarse o escuchar a los demás, debió resultar sorprendente para los que acompañaban al Señor en su recorrido por territorios extranjeros. No estaba bien acercarse a un enfermo y mucho menos tocarlo. Sin embargo, el Señor no solo se acerca, sino que le mete los dedos en los oídos y le toca la lengua con saliva, de manera que los oídos del sordo se abrieron y se le desató la lengua y pudo hablar bien. Este hombre vivió, seguramente, el momento más importante de su vida. Se sintió atendido, respetado y acogido en su limitación. Cualquiera de nosotros podría decir que este milagro del Señor, eso es imposible para mí. Yo no sé cómo hacer ese tipo de milagros. No sé cómo devolverle a una persona sorda su capacidad de oír, o a una persona muda su capacidad de hablar. Pero el Señor nos diría, no te pedimos tanto, sencillamente trátalo como un ser humano. Tal vez ese es el mejor milagro que podamos hacer hoy, tratar a los demás como a semejantes, como a seres humanos, como a personas, con respeto, con dignidad, con la posibilidad de darle el reconocimiento de hijo de Dios, por lo tanto de hermano nuestro. El Evangelio de la misa de este día contiene en sí una catequesis bautismal que es válida para nosotros. Lo primero que resalta es un dato no menor, que es la ubicación donde se sitúa Marcos o donde sitúa Marcos al Señor Jesús. Volvía de la región de Tiro, pasó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea. Jesús se encuentra en tierra no judía, es decir, extranjera, lo cual constituye un dato escandaloso si nos atenemos a la mentalidad de esa época. Es ahí donde el Señor cura al sordomudo. Quizás se trate de un pagano como los de la región donde se encuentra, y es clara la intención del evangelista, que con esa ubicación viene a decirnos que la salvación de Jesús es universal para todos, judíos y los que no lo son. Nos viene bien a nosotros que a veces delimitamos nuestro metro cuadrado, incluso en los ámbitos eclesiales, y no nos animamos a mirar más allá, aún entre nuestros hermanos.
Esto hace que la vigencia de Jesús en Tiro y Sidón siga siéndonos patentes. Sin embargo, existen dos datos en el Evangelio en los que quisiera detenerme, porque creo que allí se contiene algunos elementos claves para nuestra vida cristiana. Uno consiste en la curación y su método de aplicación tan singular, y lo segundo es aquello que se esconde entre ser sordomudo y la consiguiente recuperación de las facultades comunicativas, es decir, oír y hablar. De la extraña metodología que emplea el maestro para curar al sordomudo, pareciera que Jesús emplea una liturgia para restituirle el oído y la voz. Jesús lo separó de la multitud y llevándolo aparte, le puso los dedos en las orejas, en los oídos, y con su saliva le tocó la lengua. Después, levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo, Efetá, del arameo apataj, que significa ábrete. En el modo de proceder del Señor, lo que se esconde es una hermosa catequesis bautismal que aplica a nosotros. El sordomudo es separado, no pertenece a la confusión del amontonamiento. El Señor viene a devolverle su dignidad de hijo, y eso exige distancia saludable de aquello que resulta nocivo. Este hombre no pertenece al pueblo elegido de Dios, al primer pueblo, al pueblo judío. Pero Jesús, sin embargo, le da el tiempo que él requiere y le solicita. Jesús va más allá de las fronteras de una raza, de un pueblo, porque la fe va orientada a la universalidad, es decir, la invitación es para todos los hombres, para que se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. La apelación de Jesús a los sentidos es ejemplar. Toca oídos y lengua, suspira y dice, Efetá, ábrete. En el ritual del bautismo existe un signo del rito, que suele hacerse al final y que está inspirado en este evangelio, en el cual el sacerdote dice, mientras toca oídos y boca del recién nacido, el Señor Jesús, que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, te permita muy pronto escuchar su palabra y profesar la fe para la gloria y alabanza de Dios Padre. Amén. Y lo tomo porque es para nosotros que fuimos bautizados, llamados a la plenitud de la vida cristiana. Pocas veces consideramos la grandeza del don que se nos regaló con el bautismo, y puede hacernos bien volver al mismo. El bautismo nos sumergió definitivamente en la Pascua de Jesús. Participamos ya de su pasión y de su resurrección. Allí hemos recibido nuestra vocación con mayúscula, esa que nada la borra, que es irreiterable por lo tanto, porque el bautismo es la consagración por excelencia del cristiano. Imprime carácter, ungido, quien se acerca a Dios cara a cara con la alegría de saberse amado y viviendo ya ahora una vida nueva, incluso con flojeras y límites. Por otra parte, llama poderosamente la atención en este evangelio que la persona sanada es un sordomudo. En este hecho podemos vislumbrar un punto que nos viene muy bien en la vida espiritual, el fenómeno del mutismo interior, con el cual la tentación suele sentirse como en traje cortado a su medida y se mueve a sus anchas. Sobre esto me permito citar la regla del discernimiento de la primera semana de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, la número 13, conocida como regla del vano enamorado, que la renombro con este contexto como regla del mentiroso, entendida por mentir, este fenómeno que es cercano a lo que entendemos como engañar. Precisamente la Real Academia de la Lengua Española define como engañador es aquel que habitualmente utiliza expresiones confusas para desorientar aún a su interlocutor. Así es el mal espíritu cuando nos tienta. Pretende engañarnos, seducirnos, aparentar cosas que no son, para que nosotros nos confundamos y abramos el corazón a esa tentación, consintamos la tentación.
Pero en concreto, lo que se expresa en la regla es un dato clave para derribar la tentación, conteniendo en la mente de San Ignacio una verdadera táctica, un modo de proceder. Dice así: el mal espíritu se hace como vano enamorado en querer ser secreto y no descubierto, porque así como el juguete vano que, hablando de mala parte o a mala parte, requiere a una hija de un buen padre o a una mujer de un buen marido, quiere que sus palabras y sus acciones sean secretas, y el contrario le displace mucho, disgusta. Cuando la hija al padre o a la mujer, al marido, descubre sus vanas palabras e intención depravada, porque fácilmente concluye que no podrá salir con la empresa comenzada. De la misma manera, cuando el enemigo de la naturaleza humana, trae sus astucias y persuasiones al alma justa, quiere y desea que sean recibidas y tenidas en secreto. Así o más cuando las descubre a su buen confesor o a otra persona espiritual que conozca sus engaños y malicias, mucho le pesa, porque concluye que no podrá salir con su malicia comenzada en ser descubiertos sus engaños manifiestos. Nos dice San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales en el número 326. El milagro de oír y hablar es clave para vencer la tentación y es válido para nuestra vida. El enemigo es hábil para engañarnos y fomentar el mutismo y la sordera interior, que por lo general está mediada por la vergüenza. Si el resto se entera de la tentación que tengo, ¡qué desastre! Cuando estamos bajo el efecto de la tentación, lo primero que nos pasa es que no solemos querer hablar de aquello que nos tienta. Clave para animarnos a vencer la tentación es hablar y oír, pero en el contexto y con la persona adecuada. La observación de San Ignacio es totalmente vigente. El espacio del sacramento de la reconciliación y del acompañamiento espiritual, espacios que por definición pertenecen a Dios, por eso son tan privados, ayudan a que la tentación quede vencida, por la única y sencilla razón de que queda descubierta, desenmascarada, y uno mismo se escucha y se libera con la gracia. Quizá podemos preguntarnos: ¿qué cosas no quiero hablar y me dejan en el hermetismo siempre tan tóxico que no libera? Vivimos aturdidos en una realidad donde los sordos abundan y también los mudos para el anuncio del amor. Podríamos aventurarnos a resumirlo así: ¿quieres vencer la tentación? Entonces anímate a hablar. Dios hará lo suyo. El sordomudo recupera el habla, vuelve a comunicarse, y eso provoca en la gente esa exclamación llena de sorpresa y asombro maravilloso. Es lo que dicen del Señor: todo lo ha hecho bien, y así es Jesús. Todo lo hace bien en tu vida, en la mía, en la de los que luchamos por abrirnos a seguirlo, a veces con algún raspón del camino, y lo hace bien a su manera, con sus gestos y su estilo. Pero escuchar y hablar se dan la mano. Hay cristianos sordos. Son aquellos que repiten en su interior lo de siempre, lo que aprendieron y que va perdiendo la fuerza del Espíritu. Cerraron sus oídos y a veces se tienen por expertos en la palabra, sin sentir que Jesús les sigue llamando en lo nuevo. Viven ensimismados y en continua autorreferencialidad. Y hay cristianos mudos que por miedo o por falta de confianza o porque nunca se sienten preparados, jamás han pronunciado el nombre de Jesús a otros, ni han contado su experiencia de salvación. Cumplen, rezan, viven los mandamientos y leen la Biblia, pero renuncian a ser testigos. La fe tiene ese doble dinamismo que la nutre. Estamos abiertos a Dios en su palabra y en los signos de los tiempos, pero a la vez hablamos con los labios y las obras de lo que el Señor hace en nosotros. Lo uno lleva a lo otro. Somos conscientes de la grandeza del bautismo y de la fe que profesamos.
Somos personas de fraternidad y esperanza, de encuentros sanadores y sin prejuicios. Sabemos acompasar la fe recibida con el testimonio que damos. ¿De qué tiene que limpiar el Señor mis oídos y mi lengua? Jesús sintió compasión por el hombre enfermo. Siento compasión por los enfermos y necesitados. ¿Qué siento, qué pienso cuando escucho la frase sobre Jesús? Todo lo ha hecho bien. Pidamos en este día a la Santísima Virgen que abra nuestro corazón y nuestros oídos para que escuchemos la voz de Jesús que nos invita a seguirle y amarle y amarlo en los hermanos. Pero también pidamos a la Virgen María, que habrá enseñado a Jesús el arte espiritual de ser cercano al dolor y a la vida de los demás, que nos ayude a ser transparentes para hablar y derrocar la tentación del hermetismo, y también para oír a nuestros hermanos. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.